Seguimos hablando de la adolescencia como hace algunas semanas y en esta ocasión pues tantos peligros, tantas cosas que podemos ver de los 13 Sí, años. sobre todo a los tres en la pubertad y obviamente la adolescencia, ¿no? Cuando tu hijo está entre sexto y de primaria, primero de secundaria, segundo, etcétera, son edades difíciles. Pero lo primero que tenemos que entender es cómo piensan. ¿Ok? ¿Por qué el adolescente o por qué el niño que está en la pubertad hace lo que hace? Porque es lo primero que te cuestionas como mamá es, ¿qué no piensas, Pero hace etcétera? cosas ¿No? muy difíciles, Lo, como de repente esconderse. o toman decisiones que tú, no, o sea, que dices, ¿cómo es posible que hiciste esto? No, simplemente porque así funciona su cerebro, su función, o sea, la verdad, papás, tenemos que entender que su cerebro no funciona igual que el nuestro, Ajá. de entrada. Eso es lo primero que Es lo debemos de primero estar que conscientes, sí. tenemos que estar conscientes que el cerebro de un niño de 12, 13 años no funciona, por supuesto, como el de nosotros, simplemente porque no ha madurado. Claro. Y no estoy hablando de esta madurez emocional, sino hablo de la madurez del lóbulo frontal, que es lo último que se madura, Sí. en donde está la capacidad de prevenir, la ¿A qué edad capacidad de se ver madura consecuencias. En teoría, Gaby, tendría que ser a partir de entre los 17 y 18. Sin embargo, ahorita tenemos todavía adolescentes de 22, de 23, y esto, papás, tristemente, Híjole, sí. es debido a la incapacidad a veces que tenemos nosotros papás de poner límites. Es que los límites son es básico poner límites, Es porque básico. si no, no se puede educar sin límites. El niño no puede madurar. No puede O madurar. sea, si alguna ¿verdad? vez te cuestionas por qué por todos lados bombardeamos Sí. o sea, los psicólogos o en las pláticas en la escuela, está límites y disciplina, ¿por qué esta insistencia? Es porque eso es lo que va a hacer que el cerebro de nuestros hijos madure. Claro. Y entonces ya llegue a este nivel de pensamiento en donde el adolescente pueda prevenir lo que puede pasar. O sea, que pueda ver a través de, es que si yo voy a caminar por ahí, entonces puede ser que me encuentre Claro. o salga. Todo este nivel es un nivel de pensamiento. Pero dime, y requiere ¿hay de algún madurez. medicamento para...? No hay, ¿verdad? No, porque no tiene que ver con medicamento, tiene Ajá. que ver, en la medida, vamos a suponer que si yo pego, haz de cuenta, aquí en la mesa y mi mamá me regaña, eso es una consecuencia. Sí. Entonces, o sea, a lo mejor la segunda vez la vuelvo a hacer y me vuelve a regañar, la tercera ya puedo pensar, ya sabes, digo, no, bueno, ya sé. Acuérdense además, los 2 años son la primera adolescencia. Entonces, acuérdate tu hijo de 2 años. ¿Cómo Sí. que quería hacer cosas de treparse a un mueble a lo mejor? Es la primera adolescencia. Ajá, es la primera adolescencia. Así es la adolescencia de tu hijo de 12 Ay, y caray, 13. entonces nosotros también ¿Sí? estamos adolescentes. No, nosotros ¿También? no. Aunque hay unos que se sienten, pero no. Nosotros ya pasamos. Pero sí, por ejemplo, acuérdate de tu hijo de 2 años. Sí, claro. Que ya se siente independiente, que ya quiere él caminar solo y de repente se cae y se pega y demás. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez de prevenir que si se sube a un sillón se puede caer, ¿no? Claro. Eso mismo pasa con nuestros pubertos o con nuestros adolescentes. Pero obviamente los peligros son mayores. Dime algún no estamos peligro hablando que se para caiga que de un sillón. se den cuenta Decisiones, nuestras Gaby, amas como, o sea, tomar decisiones casa. como, por ejemplo, no subirse al coche de un extraño, Ah. no hablar con extraños, así como le decimos a nuestros hijos pequeños, Sí. también el adolescente está expuesto a eso. Hablar con ellos, por ejemplo, a ellos no se les va a acercar un señor, todo a lo mejor sucio, con un aspecto o sea, que los pueda asustar, a ofrecerles droga, por supuesto que no. O sea, a nuestros hijos de adolescentes se les va a acercar, llámese el niño más galancito o una niña muy bonita. Y Algo que tengan o sea, que en les común. llame la atención. Ajá. Esos son los niños que les van a ofrecer las drogas. Por supuesto que, o sea, tú no tengas miedo del que va por la calle, todo. Ese no le va a hacer daño. Le va a hacer daño a lo mejor uno de los de su mismo grupo, ¿no? Sí. Entonces, esas decisiones que a veces te toman, que para nosotros es, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te subiste al coche? ¿O cómo te enojaste y te fuiste sin avisarle a nadie? O cómo llevaste este paquete en un avión o en un transporte sí, ¿cómo te autobús si sabes, si estás oyendo? Pero además, es que si ya te lo dije, es que si ya lo viste, jamás van a pensar como nosotros. O sea, tenemos que recordar que nosotros de verdad nos guiamos de verdad por la razón, bueno, en teoría, ¿no? Nosotros los adultos, ¿no? Ya razonamos las cosas y sabemos, y vamos como 10 pasos adelante de nuestros hijos. Nuestros hijos se guían por impulso, sí, por la emoción, por la sensación, esto me da como que rico y entonces voy, ¿no? Los amigos, ay, vente, y entonces va a estar padrísimo, y entonces me convencen a través de qué.
de la sensación, de la emoción. Claro. Por supuesto que no es a través de la razón. Vamos a ver el amanecer, Sí, desaparece. desaparece. Te enojaste con tu mamá, vete de la casa. Vete no de pasa la nada. casa, claro. Enójate y castígala, ¿no? Y es más, que ni se entere. No, Salte, sí, salte de tu la casa y enójate y demás. Entonces, sí, nuestros hijos toman decisiones de verdad sin pensar, literal, no las meditan, son impulsos. Entonces, nosotros tenemos que prevenir eso. ¿Cómo le vamos a decir? De entrada poniendo límites, Sí. estando pendientes. Las consecuencias tienen que ser relacionadas de entrada con la falta Sí. que cometen, o sea, no sé, si no hizo la tarea, bueno, entonces nos va a salir hasta que la termine. O sea, no Claro. digo que nunca salga, simplemente hasta que la termine no Claro. sale, ¿no? Es la consecuencia. No puede venir sus amigos a casa. hasta que termine la tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tu hijo está, comete un acto en donde su vida está en peligro, es necesario que se los hagamos ver, con Claro. una consecuencia un poco más drástica y en donde no sea, a lo mejor le quitas el celular, pero que de verdad esté relacionado. O sea, sí es importante que nuestros hijos empiecen a tener límites mucho más severos. A los adolescentes tampoco les podemos cerrar todas las puertas, ¿no? Porque sí tengo casos en los que los papás le quité el celular, lo dejé sin salir, lo encerré en su cuarto, no tiene postre, o sea, a ver. No, espérame. No si podemos estás- cerrar todas las puertas porque al adolescente también los podemos llevar al límite, precisamente por esta situación en donde se van a brincar las trancas. No porque hay que llevarlos al límite, tampoco hay por que llevarlo favor. al límite. Ajá. O sea, te digo, se guían no por instinto, sino por impulso. Claro. ¿Ok? Y muchas veces nosotros como papás provocamos situaciones. Claro. ¿no? Empieza la segunda adolescencia a partir de los 11, de los 10, de los 12. Depende del niño. O sea, hay niños más que o menos. empiezan de verdad. La pubertad antes empezaba a partir de los 13, 14 años. Hoy están empezando de manera muy temprana. Sí, ¿verdad? A los 11. A los 10, 11 años, nuestros hijos ya están entrando en la pubertad. Entonces, papás, lean, pregunten. Vean esta sección. Vean esta sección. Claro. De verdad, hay que conocer lo que es nuestro adolescente para que saber que de entrada no es personal. Sí. Y el papel que juegas. O sea, de verdad, papás, estamos en una etapa en que nuestros hijos se van a parar diariamente en la punta del precipicio y enseñándote así de, mira papá cómo me caigo, mira papá que me voy a caer, y lo único que nos toca es jalar. Muchas gracias, Lore, por gracias estar a ti, con Gaby. nosotros. Seguimos, esto es En Cadena TV.